Hay momentos en la vida que no encajan en la lógica. Ibas a decir algo y algo dentro de ti te frenó. Estabas a punto de tomar una decisión que en papel parecía perfecta, pero en lo profundo de tu alma había una incomodidad que no te dejó avanzar. Te despertaste en medio de la noche con el nombre de alguien en el corazón, alguien en quien no habías pensado en años. Y sin saber por qué, sentiste que tenías que orar. Te alejaste de una oportunidad que todos consideraban ideal. Todo apuntaba a un sí, todo tenía sentido, todo era correcto según la lógica. Y aún así, dijiste no, no sabías explicarlo, ni siquiera a ti mismo, pero estaba ahí, una certeza silenciosa, firme, inmovible, más fuerte que la presión, más profunda que la opinión de los demás, más clara que cualquier argumento lógico. Y luego están esos otros momentos, los que casi pasan desapercibidos. Una paz que aparece cuando no debería estar ahí. Una sensación de ser sostenido, no por algo distante, sino por una presencia cercana, consciente, real. Un susurro interior, una dirección sin palabras, algo que no puedes explicar, pero que reconoces. Y aquí es donde muchos se confunden, porque cuando piensan en el Espíritu Santo, piensan en lo extraordinario, en lo visible, en lo impactante, en lo que no deja lugar a dudas. Y sí, Dios puede obrar así, pero hay algo que casi nadie te dice. El Espíritu Santo también obra en silencio, también guía en lo cotidiano, también transforma en lo invisible, también dirige tu vida sin hacer ruido. Y quizá eso es exactamente lo que está pasando contigo ahora. No un momento dramático que puedas señalar fácilmente, sino una vida que está siendo guiada poco a poco, desde adentro. Hoy vamos a ver 9 señales de que el Espíritu Santo podría estar guiando tu vida en silencio. No para que te obsesiones, no para que dudes de todo, sino para que reconozcas algo que tal vez ya está ocurriendo, pero que no has sabido identificar, porque aquí está la verdad que sostiene todo este mensaje. El Espíritu Santo no está lejos, no está reservado para unos pocos, no está esperando que te vuelvas más espiritual. Si perteneces a Dios, Él ya está presente en tu vida. Pero antes de ver esas señales, hay algo que necesitas ajustar en tu forma de entender esto, porque si no lo haces, podrías tener las señales delante de ti y aún así no reconocerlas. No todo lo que hace Dios es evidente, no todo es espectacular, no todo viene acompañado de señales externas. De hecho, muchas veces, lo más real que Dios hace en tu vida es lo que ocurre en silencio. Y aquí es donde todo cambia. Porque el problema no es que Dios no esté hablando. El problema es que muchas veces estamos esperando que lo haga de una manera que casi nunca usa. Esperamos lo espectacular y por eso ignoramos lo constante. Esperamos lo evidente y por eso pasamos por alto lo profundo. Esperamos una señal clara, visible, innegable, cuando en realidad, la mayoría de las veces, la guía de Dios llega como algo mucho más sutil. Un pensamiento que no es típico en ti, una incomodidad que no puedes explicar, una paz que no tiene sentido, una dirección que no encaja con la lógica, pero sí con algo más profundo. Y si no entiendes esto, vas a confundir lo más importante. Vas a pensar que Dios no está presente, cuando en realidad está obrando todos los días, en lo pequeño, en lo interno, en lo que no hace ruido. Porque el Espíritu Santo no solo se manifiesta en momentos extraordinarios. Él trabaja formando tu carácter, alineando tus decisiones, moldeando tus deseos, protegiéndote sin que lo notes, guiándote sin obligarte. Y lo hace de una forma que respeta algo muy importante. Tu proceso no invade, no fuerza, no grita. Él susurra,
pero con una constancia que no se detiene. Y aquí hay algo clave que necesitas entender antes de continuar. Si no aprendes a reconocer lo sutil, perderás lo sobrenatural. Porque muchas de las personas que dicen, Dios no me habla, en realidad sí están siendo guiadas, solo que están buscando truenos, cuando Dios está susurrando. Y ahora que ya tienes este marco claro, ahora sí podemos entrar en la primera señal real, una de las más claras, y al mismo tiempo una de las más mal interpretadas. Señal 1. Una paz que no tiene sentido. Déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez has estado en medio de una situación que, objetivamente, debería haberte destruido, pero dentro de ti había calma? No una calma superficial, no una negación emocional, no el típico todo está bien cuando claramente no lo está, sino algo más profundo, una estabilidad interna que no coincide con lo que estás viviendo afuera. Porque esta es la primera señal, y es una de las más poderosas. Sientes paz cuando no deberías tenerla. No es la paz de que todo salió bien, no es la paz de tener respuestas, no es la paz de tener control. Es una paz que aparece antes de que algo se resuelva, en medio del caos, en medio de la incertidumbre, en medio del dolor real. Tal vez fue en una sala de hospital, cuando las noticias no eran buenas, y aún así, algo dentro de ti no se quebró. O en un momento financiero difícil, cuando los números no cuadraban, pero dentro de ti había una extraña certeza de que ibas a salir adelante. O después de una pérdida, cuando el dolor era real, pero no venía acompañado de desesperación total. Eso no es normal. No es psicológico, no es algo que puedas fabricar, porque lo natural es el miedo, lo natural es la ansiedad, lo natural es perder el control. Pero cuando esa paz aparece, es como si algo dentro de ti dijera, esto es difícil, pero no estás solo. Esto duele, pero no te va a destruir. No entiendes ahora, pero hay algo más grande sosteniéndote. Y aquí es donde muchos se confunden. Algunos piensan que cualquier calma es espiritual, y no lo es. A veces la calma es evasión, a veces es cansancio emocional, a veces es desconexión. Pero esta paz es diferente, porque no te desconecta de la realidad, te sostiene dentro de ella. No te hace ignorar el problema, te permite atravesarlo sin romperte, no elimina la tormenta, pero crea un lugar firme dentro de ti, donde la tormenta no puede entrar. Es como si en la superficie todo estuviera agitado, pero en lo profundo, el agua estuviera completamente quieta. Y lo más importante, no viene de ti, no es el resultado de tu fuerza mental, no es porque eres fuerte, es porque hay una presencia en ti que es más estable que cualquier circunstancia. Por eso esta paz no depende de lo que pasa afuera, depende de quién está dentro. Y cuando la experimentas, aunque no puedas explicarla, la reconoces. Porque sabes que no es normal, sabes que no la creaste, sabes que llegó. Y ahí es donde tienes que hacer algo que la mayoría no hace, detenerte y reconocerla. No la ignores, no la minimices, no la llames coincidencia, porque esa paz es una de las formas más claras en las que el Espíritu Santo está obrando en tu vida. Y si estás en un momento difícil ahora mismo, esto es importante. Esa paz no es solo para otras personas, no es solo para gente más espiritual. Está disponible para ti, ahora mismo. Puedes pedirla, no como una idea, sino como una experiencia real. Di en tu interior, Dios, no entiendo lo que está pasando, pero necesito tu paz. Y cuando llegue, porque va a llegar, no va a depender de que todo mejore primero, va a aparecer en medio de lo que estás viviendo. Y cuando eso pase, vas a saberlo. Señal 2. Una convicción que te mueve, no culpa que te destruye. Ahora,
Esto es importante, porque no todo lo que te hace sentir mal viene de Dios. Y si no entiendes esta diferencia, puedes vivir años cargando un peso que nunca fue tuyo. Hay dos voces internas que se parecen, pero no son lo mismo. Una te acusa, la otra te guía, una te aplasta, la otra te transforma. La primera es culpa destructiva, la segunda es convicción del espíritu, y necesitas aprender a diferenciarlas. La culpa es pesada, repetitiva y sin salida. Te recuerda lo mismo una y otra vez. Te dice que no eres suficiente, que ya fallaste demasiado, que no vas a cambiar. No apunta a una solución, solo te deja atrapado. Es como un ciclo que no termina. Pero la convicción es completamente distinta, es específica, es clara y siempre apunta hacia adelante. No te dice, eres un desastre. Te muestra algo concreto. Esto que hiciste no está alineado. Esa actitud necesita cambiar. Esa decisión no es el camino. No ataca tu identidad, corrige tu dirección y aunque incomoda, no te destruye, porque viene acompañada de algo más, una salida. La convicción del Espíritu Santo siempre viene con una puerta abierta, cambio, arrepentimiento, restauración. Es como una luz que se enciende en una habitación oscura, no para avergonzarte, sino para que veas claramente qué necesita ser ajustado. Y aquí hay algo clave. La convicción te acerca a Dios. La culpa te aleja. Cuando es culpa destructiva, te escondes, evitas, te desconectas. Pero cuando es convicción real, aunque duela, quieres volver, quieres corregir, quieres alinearte, porque en el fondo sabes que no estás siendo rechazado. Y eso cambia todo. Además, la convicción no es ruidosa, no llega como un grito, no viene con vergüenza extrema. A veces es algo muy sutil, una incomodidad persistente, una sensación de esto no está bien, una voz interna tranquila, pero firme. Y aunque intentes ignorarla, no desaparece. No porque te esté castigando, sino porque está intentando liberarte, porque el Espíritu Santo no señala tus errores para hundirte, los revela para sanarte. Y aquí es donde entra la parte más importante. ¿Qué haces cuando lo sientes? Puedes ignorarlo y endurecerte, o puedes responder y crecer, porque cada vez que respondes a esa convicción, algo cambia dentro de ti. Te vuelves más sensible, más alineado, más libre. Pero si lo ignoras repetidamente, empiezas a perder esa sensibilidad. Y lo peligroso no es sentir convicción, lo peligroso es dejar de sentirla. Así que si últimamente has sentido esa incomodidad interna, no la descartes, no la apagues, detente, reconócelo y responde. Di algo tan simple como, Dios, lo veo, ayúdame a cambiar. Eso es suficiente. Ahí empieza la transformación real, porque esa convicción, aunque incómoda, es una de las señales más claras de que el Espíritu Santo sigue trabajando en ti. Y eso es una buena noticia. Señal 3. Un impulso inexplicable a orar. Déjame describirte algo, y dime si te ha pasado. Estás en medio de tu día, nada especial, nada espiritual, y de repente aparece una persona en tu mente. No estabas pensando en ella. No viste nada que la recordara. No hay una razón lógica, simplemente aparece. Y junto con ese nombre viene una sensación extraña, como si deberías orar por esa persona ahora mismo, o tal vez estás ocupado y de repente sientes una especie de peso. No es ansiedad, no es preocupación por algo tuyo, es como una carga suave, pero real, difícil de explicar, o incluso te despiertas en la madrugada, sin motivo claro, pero con una urgencia interna, no de hacer algo externo, sino de orar. Muchos ignoran estos momentos. Piensan, fue solo un pensamiento. Estoy imaginando cosas. No es nada importante.
y siguen con su día. Pero aquí está la verdad. No todos los pensamientos son casualidad. Algunos son dirección, porque esta es una de las formas más silenciosas y más constantes en las que el Espíritu Santo guía. No siempre con palabras, no siempre con señales visibles, sino con impulsos internos. Y lo interesante es esto: no siempre sabes por qué estás orando. No tienes el contexto completo, no tienes información, pero hay algo dentro de ti que sabe. Esto importa. Y cuando obedeces, cuando te detienes, aunque sea unos segundos y horas, algo sucede. Aunque no lo veas, porque el Espíritu Santo no solo te guía para tu vida, también te involucra en lo que Él está haciendo en otros. Es como si dijera: ven, participa en esto. Y con el tiempo, si empiezas a prestar atención, empiezas a notar patrones. Personas que luego descubres que estaban pasando por algo difícil. Momentos donde tu oración coincidió con una crisis real. Situaciones donde alguien dice: justo necesitaba eso. No sé por qué. Y entonces entiendes. No era casualidad. Era dirección. Era conexión. Era el Espíritu Santo usándote, sin hacer ruido. Y aquí hay algo profundo que necesitas entender. Orar no siempre comienza contigo. A veces comienza con Él. No siempre decides orar. A veces eres llamado a hacerlo. Y esos momentos, aunque pequeños, son sagrados. Porque estás entrando en algo que va más allá de tu lógica. Estás participando en algo invisible, pero real. Ahora, la mayoría falla aquí, porque lo sobreanaliza. Se pregunta demasiado: ¿y si no es Dios? ¿Y si estoy inventando? ¿Y si me equivoco? Pero aquí está la clave. Si sientes el impulso, ora igual. No pierdes nada, pero puedes estar respondiendo a algo mucho más grande de lo que imaginas. No necesitas una oración perfecta. No necesitas entender todo. Solo necesitas disponibilidad. Algo tan simple como: Dios, si esta persona necesita algo, ayúdala. Eso abre la puerta. Eso es suficiente, porque el Espíritu Santo no busca perfección, busca respuesta. Así que la próxima vez que sientas ese impulso, no lo ignores, no lo descartes. Detente, ora, responde, porque ese pequeño momento puede ser una de las formas más reales en las que Dios está obrando a través de ti. Señal 4. Tus deseos empiezan a cambiar sin que lo fuerces, y esto es donde todo se vuelve aún más profundo. Porque hasta ahora hemos hablado de cosas que sientes, pero esta señal toca algo más peligroso y más revelador: lo que quieres. Déjame explicarlo así. Hay cambios que haces por disciplina. Te esfuerzas, te controlas, te obligas a actuar diferente. Eso es válido. Pero hay otro tipo de cambio, uno que no viene de esfuerzo, viene de adentro. Empieza de forma casi invisible. No haces un anuncio, no tomas una gran decisión. Simplemente, un día te das cuenta de algo extraño. Ya no deseas lo mismo que antes. Cosas que antes te atraían pierden fuerza. Hábitos que antes eran normales empiezan a incomodarte. Ambientes donde te sentías bien ya no encajan contigo. Y lo más raro es esto: no hiciste un plan para cambiar eso. No fue una meta, no fue disciplina extrema. Simplemente pasó. Y al mismo tiempo empiezan a aparecer nuevos deseos, un interés por crecer, una sensibilidad diferente hacia las personas, una necesidad de paz en lugar de ruido, una inclinación hacia lo que es correcto, incluso cuando cuesta. Y cuando te das cuenta, te preguntas: ¿cuándo cambió esto? Porque no fue de golpe, fue lento, constante, silencioso. Y eso es exactamente lo que hace el Espíritu Santo. No solo cambia tus acciones, cambia tus deseos, porque Él no está interesado en que actúes bien por obligación, sino en que te conviertas en alguien diferente desde la raíz.
Y aquí está la clave más importante. Cuando cambian tus deseos, cambia tu vida, porque ya no tienes que luchar tanto. Ya no estás constantemente en conflicto. Lo que antes era una batalla, empieza a sentirse natural, no perfecto, pero diferente. Y eso no lo puedes fabricar. Puedes modificar comportamientos por un tiempo, pero no puedes transformar deseos profundamente solo con fuerza de voluntad. Eso es obra interna. Es como si alguien estuviera reconfigurando tu interior, alineando tu corazón, redirigiendo lo que amas, y muchas veces ni siquiera te das cuenta mientras sucede. Solo lo ves cuando miras hacia atrás y dices, ya no soy la misma persona. No porque te obligaste a ser diferente, sino porque algo en ti fue transformado. Y eso es exactamente lo que pasa cuando el Espíritu Santo está obrando. No hace ruido, no anuncia cambios, pero cambia todo. Ahora, esto es importante. No ignores ese proceso, no lo minimices, porque muchos lo hacen. Dicen, estoy cambiando porque estoy madurando. Es solo el tiempo. Es normal, y sí, parte de eso es cierto. Pero hay momentos donde el cambio es demasiado específico, demasiado profundo, demasiado alineado, para ser solo casualidad. Ahí es donde tienes que reconocerlo. Esto no viene de mí. Y cuando lo reconoces, te vuelves más consciente, más intencional, más conectado, porque empiezas a colaborar con lo que ya está pasando. Y ese es el punto. El Espíritu Santo ya está obrando, pero tú decides si te alineas con ese proceso o si lo ignoras. Así que si has sentido eso últimamente, ese cambio interno, esa transformación silenciosa, no lo dudes. Eso es una señal, y no cualquier señal. Es una de las más profundas, porque cuando Dios cambia lo que deseas, no solo cambia lo que haces, cambia quién eres, y eso es el comienzo de una vida completamente diferente. Señal 5. Recibes dirección clara en el momento justo. Y aquí es donde todo empieza a volverse más personal, porque ya no se trata solo de lo que sientes o de lo que cambia dentro de ti, sino de cómo empiezas a ser guiado en decisiones reales. Piensa en esto. Estás frente a una decisión importante. No es algo pequeño ni trivial. Es una de esas decisiones que pueden cambiar el rumbo de tu vida. Entonces haces lo que cualquier persona haría. Analizas, piensas, buscas consejo, le das vueltas una y otra vez intentando encontrar claridad, pero no llega. Todo parece posible y al mismo tiempo nada se siente completamente correcto. Y entonces, en un momento que no planeaste, algo cambia. No escuchas una voz. No hay una señal dramática, simplemente aparece una claridad, una certeza tranquila, este es el camino. Y lo más extraño es que no viene de tu análisis. No llegaste ahí por lógica, no fue el resultado de pensar más, simplemente apareció. Cuando eso sucede, no necesitas convencerte, no necesitas debatirlo internamente, lo sabes. Tomas la decisión y avanzas, y con el tiempo, cuando miras hacia atrás, te das cuenta de que fue la decisión correcta. Otras veces sucede de forma más sutil. Estás en una conversación difícil y dices algo que no habías preparado, algo preciso, algo que cambia el ambiente, algo que incluso te sorprende a ti mismo. Y después piensas, ¿de dónde salió eso? O estás leyendo algo que ya conocías y de repente ese mismo texto cobra vida, te habla directamente, te da dirección como si estuviera escrito exactamente para ese momento. Eso no es casualidad, eso es guía. Porque el Espíritu Santo no solo transforma tu interior, también te dirige en tiempo real. Y aquí está algo clave. No siempre te da todo el mapa, te da el siguiente paso. Y eso incomoda a muchos, porque queremos certeza total. Queremos ver el final antes de empezar. Pero la guía del Espíritu funciona diferente. Te da lo suficiente
para avanzar, y ahí es donde entra la fe. Muchas veces, la dirección llega antes de que todo tenga sentido, y tienes que decidir si confías en esa claridad o si vuelves a la duda. Lo importante es entender esto. La claridad del espíritu no es ruidosa, es estable. No grita, no presiona, pero permanece. Aunque la cuestiones, aunque intentes ignorarla, sigue ahí. Y eso es lo que la diferencia de la emoción. La emoción cambia constantemente, sube y baja, pero esta claridad permanece firme. Con el tiempo, si empiezas a reconocerla, te vuelves más sensible a ella. Empiezas a distinguir lo que es impulso, lo que es miedo, lo que es presión externa y lo que realmente es dirección. Y cuando llegas a ese punto, tu forma de vivir cambia. Dejas de depender únicamente de tu lógica limitada y comienzas a moverte con una guía más profunda. No perfecta, pero real. Y lo más importante, esta dirección está disponible para ti. No es para personas más espirituales o con más experiencia. Es para cualquiera que esté dispuesto a escuchar y responder. Puedes pedirla directamente. Dios, muéstrame el siguiente paso. Y luego observar. No siempre será inmediato, no siempre será obvio, pero llegará. Y cuando llegue, lo vas a saber. No se sentirá como confusión, se sentirá como alineación. Y en ese momento, tu única tarea es confiar y dar el paso. Ahora, cuando empiezas a seguir esa dirección, algo más comienza a ocurrir. No solo cambian tus decisiones, también cambian las oportunidades que aparecen en tu camino. Puertas que antes estaban cerradas se abren y otras se cierran sin explicación. Y eso nos lleva directamente a la siguiente señal. Señal 6. Puertas que se abren y se cierran, sin que lo controles. Cuando empiezas a prestar atención a cómo eres guiado, hay algo que se vuelve imposible de ignorar con el tiempo. No todo depende de ti, porque hay momentos en los que haces todo bien. Tomas decisiones lógicas, te preparas, haces el esfuerzo, empujas hacia adelante, y aún así, una puerta simplemente no se abre. No importa cuánto lo intentes, no importa cuán perfecta parecía esa oportunidad, algo no fluye, algo se bloquea, y al principio eso se siente como frustración, como rechazo, como si algo estuviera fallando. Pero luego, con el tiempo, empiezas a darte cuenta de algo incómodo, pero profundamente revelador. No todas las puertas que se cierran son pérdidas. Algunas son protección, porque también están los otros momentos, esos en los que no estabas buscando algo en particular, no estabas forzando nada, y de repente aparece una oportunidad, una conexión, una posibilidad que no planeaste, pero que encaja de una manera que no puedes ignorar. Y todo fluye, no sin esfuerzo, pero sin resistencia innecesaria, como si algo estuviera alineando las piezas detrás de escena. Ahí es donde necesitas hacer una pausa y preguntarte algo que la mayoría nunca se pregunta. ¿Y si no todo esto es coincidencia? Porque una de las formas más prácticas en las que el Espíritu Santo guía tu vida es a través de lo que permite y lo que no permite. Puertas que se abren, puertas que se cierran, dirección sin palabras. Ahora, es importante entender esto correctamente. No todo obstáculo significa no es para ti. A veces hay resistencia porque necesitas crecer, insistir, perseverar. No todo lo difícil es una señal de detenerse, pero hay otro tipo de puerta cerrada. Una que no importa cuánto empujes, no cede. Una que viene acompañada de una incomodidad interna, una sensación de que, aunque podrías forzarla, algo dentro de ti sabe que no deberías. Y esa diferencia es clave, porque cuando es solo dificultad, hay claridad para avanzar. Pero cuando es dirección, hay una especie de freno interno que no desaparece. Y lo mismo pasa con las puertas abiertas. No todas las oportunidades son correctas,
solo porque están disponibles. Pero cuando una puerta correcta se abre, suele venir con algo más: alineación. No significa que todo será fácil, pero sí hay una coherencia, una sensación de que estás en el lugar correcto, en el momento correcto, incluso si todavía no entiendes completamente por qué. Y muchas veces solo lo entiendes después. Cuando miras hacia atrás y ves el camino completo, te das cuenta de que esa oportunidad que perdiste, en realidad te estaba desviando de algo mejor, que esa relación que terminó te estaba protegiendo, que ese plan que no funcionó estaba evitando que tomaras un rumbo equivocado. Y entonces todo encaja, pero en el momento, no. En el momento necesitas confiar, porque esta es la realidad. El Espíritu Santo ve lo que tú no ves, conoce lo que viene, entiende las consecuencias antes de que ocurran, y muchas veces su guía no es darte explicaciones, es redirigir tu camino. Y eso requiere humildad. Aceptar que no tienes todo el panorama, aceptar que no todas las puertas que deseas son buenas para ti, aceptar que a veces lo mejor que puede pasarte es que algo no funcione. Así que si hay algo en tu vida ahora mismo que no está avanzando, que no se está abriendo, que parece bloqueado, no lo veas automáticamente como un fracaso. Pregúntate, ¿y si esto es dirección? ¿Y si hay algo que se abrió inesperadamente, algo que no buscabas pero que encaja? No lo ignores. Obsérvalo, ora sobre eso, discierne, porque puede ser que no estés perdiendo oportunidades, sino siendo guiado. Y cuando empiezas a ver tu vida desde esa perspectiva, todo cambia. Dejas de forzar, dejas de desesperarte, empiezas a confiar más y comienzas a caminar con una conciencia diferente. No estás solo tomando decisiones, estás siendo dirigido. Ahora, cuando eso se vuelve real en tu vida, ocurre algo aún más profundo. Ya no solo cambian las circunstancias externas, empieza a cambiar tu interior de una manera más emocional, más humana. Porque hay una señal que no tiene que ver con decisiones ni oportunidades, sino con lo que sientes hacia otras personas. Y esa señal es imposible de falsificar. Señal 7. Sientes un amor y una conexión que no puedes explicar. Hay un tipo de soledad que no tiene que ver con estar físicamente solo. Puedes estar rodeado de personas, tener conversaciones, compartir momentos, y aún así sentir que nadie te conoce completamente. Como si hubiera una parte de ti que nunca ha sido vista del todo. Como si lo que los demás ven fuera real, pero no fuera todo. Esa sensación es más común de lo que parece, porque todos, en cierto nivel, filtramos lo que mostramos. Todos protegemos partes de nosotros mismos. Y con el tiempo, esa distancia interna empieza a pesar. Pero en algún punto, algo cambia. No necesariamente en tu entorno, sino dentro de ti. Empiezas a experimentar algo diferente. No es una emoción intensa ni algo dramático. Es más profundo que eso. Es una sensación de ser visto sin estar siendo observado, de ser conocido sin tener que explicarte, de no estar realmente solo, incluso cuando no hay nadie a tu alrededor. Y eso no lo puedes fabricar. No viene de interacción humana ni de validación externa. Surge desde un lugar más profundo. Es como si hubiera una presencia que conoce cada parte de ti, lo bueno, lo roto, lo que escondes, y aún así permanece. Esa experiencia cambia algo fundamental dentro de ti. Ya no necesitas fingir tanto. Ya no necesitas demostrar constantemente quién eres. Ya no cargas con la misma presión de ser aceptado, porque en lo más profundo ya te sientes aceptado. Eso no significa que nunca vuelvas a sentir tristeza o soledad. Esas emociones siguen existiendo. Pero ahora hay algo debajo de ellas, una base más firme, una certeza silenciosa. No estás solo de verdad. Y cuando esa certeza aparece, aunque sea por momentos, reconoces que hay algo más.
porque no es solo una idea o una creencia, es una experiencia real. Ahí es donde necesitas hacer una pausa y reconocerlo. Esa sensación de ser conocido y amado sin condiciones no es algo que generaste por ti mismo. Es una de las formas más íntimas en las que el Espíritu Santo se hace presente en tu vida. No como teoría, sino como realidad interna. Una presencia que no depende de tu rendimiento, que no desaparece cuando fallas y que no se debilita cuando dudas. Permanece. Muchas veces esa presencia se manifiesta con más claridad en los momentos más vulnerables. Cuando estás cansado, cuando estás quebrado, cuando ya no tienes energía para sostener una imagen. En esos momentos no aparece para juzgarte, sino para sostenerte. Si alguna vez has sentido eso, aunque haya sido breve, aunque no hayas sabido cómo explicarlo, no lo descartes. No fue casualidad, fue una señal, porque el Espíritu Santo no solo te guía, también te acompaña. Y cuando empiezas a vivir con esa conciencia, algo más comienza a transformarse. No solo cambia cómo te ves a ti mismo, sino también cómo empiezas a ver a los demás. Lo que recibes internamente comienza a desbordarse hacia afuera, y eso nos lleva naturalmente a la siguiente señal. Señal 8. Te sientes atraído hacia los demás, especialmente hacia los que más lo necesitan. Cuando comienzas a experimentar ese amor interno, esa sensación de ser visto y aceptado, algo empieza a cambiar de forma muy natural en la dirección de tu vida. No es algo que decides intelectualmente, no es un compromiso que haces por obligación, es un movimiento interno. Empiezas a mirar diferente, personas que antes pasaban desapercibidas comienzan a llamar tu atención, situaciones que antes no te afectaban, ahora te incomodan. El dolor de otros deja de ser algo distante y empieza a sentirse más cercano, más real. Y no es solo empatía momentánea, no es solo sentir lástima por unos segundos y seguir con tu vida. Es algo más persistente, algo que te mueve. Te encuentras pensando en alguien más de lo normal. Sientes el impulso de ayudar, de acercarte, de hacer algo, aunque sea pequeño. Y muchas veces, ese algo no te da ningún beneficio directo. No mejora tu imagen, no te posiciona mejor, no te devuelve nada. Y aún así, quieres hacerlo. Eso no es natural en el sentido humano común, porque, por defecto, todos tendemos a proteger nuestro tiempo, nuestra energía, nuestro espacio. Pero cuando el Espíritu Santo está obrando, esa lógica empieza a transformarse. No desaparece por completo, pero deja de ser el centro. Empiezas a sentir un tipo de compasión que no viene de obligación, sino de conexión, como si el dolor de otros ya no fuera ajeno, como si, de alguna manera, te importara más de lo que solía importarte. Y aquí es donde muchos se confunden. Piensan que esto es simplemente ser buena persona o madurar emocionalmente. Y aunque hay parte de eso, hay momentos donde el cambio es demasiado específico, demasiado profundo, demasiado consistente, como para reducirlo solo a eso. Porque no es solo que sientes más, es que te mueves más. Empiezas a actuar diferente. Tal vez no en grandes gestos, no en cosas visibles, pero sí en lo cotidiano. En cómo escuchas a alguien, en cómo respondes, en cómo decides involucrarte, aunque no sea conveniente. Y lo haces no porque alguien te obligó, sino porque algo dentro de ti te impulsa. Ese impulso es una señal. Porque el Espíritu Santo no solo trabaja en tu interior para darte paz o dirección, también te alinea con lo que le importa a Dios. Y lo que le importa a Dios casi siempre está conectado con personas, especialmente con aquellas que están pasando por momentos difíciles. Cuando esa sensibilidad empieza a crecer en ti, no la ignores, no la minimices, no la pospongas esperando estar más preparado, porque muchas veces no se trata de estar listo, se trata de responder. Y en esa respuesta, aunque sea pequeña,
algo más se activa dentro de ti. Tu fe deja de ser solo algo interno y empieza a expresarse de forma real. Empiezas a entender que no solo estás siendo transformado para ti mismo, sino también para impactar a otros. Y eso cambia completamente la forma en la que ves tu vida. Porque ya no se trata solo de lo que tú necesitas, de lo que tú quieres, de lo que tú estás buscando, sino también de a quién puedes alcanzar, a quién puedes ayudar, a quién puedes servir. Y cuando ese cambio ocurre, hay otra señal que empieza a aparecer. Una más silenciosa pero aún más profunda, porque después de todo esto, después de la paz, la convicción, la guía, los cambios internos y la compasión hacia otros, empieza a formarse algo dentro de ti que no depende de lo que pase afuera. Señal 9. Tienes un sentido de propósito que no depende de tus circunstancias. Hay dos formas de vivir la vida. La primera es basar tu sentido de propósito en lo que está pasando afuera, en tus resultados, en tus logros, en cómo van tus relaciones, en tu situación actual. Cuando todo va bien, te sientes bien. Cuando todo se complica, todo dentro de ti también se desestabiliza. Y esa es la forma en la que la mayoría de las personas vive, porque parece lógica, pero tiene un problema. Es frágil, porque todo lo externo cambia, siempre cambia. Las oportunidades van y vienen, las relaciones cambian, la salud fluctúa, los planes fallan. Y cuando tu sentido de propósito depende de eso, cada cambio externo se convierte en una crisis interna. Pero hay otra forma de vivir, una en la que, aunque las cosas no estén claras, aunque estés atravesando momentos difíciles, aunque no tengas todas las respuestas, hay algo dentro de ti que permanece. Una certeza, no ruidosa, no perfecta, pero estable. Estoy aquí por una razón, y eso no es una frase motivacional, es una convicción. No significa que entiendas todo, no significa que no tengas dudas, no significa que no haya momentos de confusión, pero debajo de todo eso hay una base. Sabes que tu vida no es un accidente, sabes que lo que has vivido no es en vano, sabes que hay un propósito, aunque todavía no puedas verlo completo, y eso cambia cómo atraviesas las temporadas difíciles, porque ya no las ves como el final, las ves como parte del proceso. Ya no todo depende de si hoy fue un buen día o un mal día, porque tu sentido de propósito no está conectado solo al momento presente, está conectado a algo más grande. Y aquí es donde esta señal se vuelve poderosa, porque no es emocional, no es una motivación pasajera, es algo que permanece incluso cuando estás cansado, incluso cuando estás confundido, incluso cuando sientes que no estás avanzando, y eso no viene de ti. Porque cuando todo se vuelve incierto, lo natural es dudar de todo, incluyendo de tu propósito. Pero cuando el Espíritu Santo está obrando en tu vida, esa base no desaparece. Puede debilitarse por momentos, puede sentirse lejana, pero no se rompe, porque no fue creada por tu mente, fue sembrada en tu interior. Y con el tiempo, empiezas a notar algo más. Empiezas a ver cómo cosas que parecían desconectadas empiezan a tener sentido. Experiencias que no entendías empiezan a encajar. Momentos difíciles empiezan a revelar propósito. No de inmediato, pero eventualmente. Y eso fortalece esa convicción interna, porque empiezas a confiar más. No en que todo será fácil, sino en que todo tiene sentido, incluso cuando aún no lo ves. Y aquí está la clave final de esta señal. El propósito guiado por el Espíritu no depende de resultados inmediatos. No depende de validación. No depende de reconocimiento. No depende de que todo salga bien. Permanece, incluso en el proceso. Así que si has sentido eso, esa certeza tranquila de que tu vida tiene dirección, aunque no tengas todas las respuestas, no lo ignores, porque esa es una de las señales más profundas de todas. No es emoción, no es impulso,
es identidad. Y cuando llegas a ese punto, ya no solo estás siendo guiado, estás siendo formado. Y ahora, detente un segundo, porque después de todo lo que acabas de escuchar, hay algo que necesitas ver con claridad. No se trata de aprender algo nuevo, se trata de reconocer algo que ya está pasando. Tal vez llegaste a este video pensando que necesitabas una señal, algo claro, algo evidente, algo que confirmara si Dios estaba obrando en tu vida o no. Pero ahora la pregunta cambia, porque la evidencia no estaba ausente, solo no la estabas reconociendo. Esa paz que sentiste en medio del caos no era casualidad. Esa incomodidad que te hizo cambiar no era culpa. Ese impulso a orar no era aleatorio. Ese cambio interno no vino de la nada. Esa dirección inesperada no fue suerte. Esas puertas que se cerraron no fueron errores. Ese amor que sentiste no fue imaginación. Esa compasión creciente no fue coincidencia. Ese sentido de propósito no es ilusión. Todo eso es evidencia. Evidencia de que no estás solo. Evidencia de que Dios no está distante. Evidencia de que el Espíritu Santo ya está obrando en tu vida. No después. No cuando seas mejor. No cuando tengas todo resuelto. Ahora, incluso en medio de tus dudas. Incluso en medio de tu proceso. Incluso en medio de lo que todavía no entiendes. Y aquí es donde viene la parte más importante, porque puedes escuchar todo esto y seguir como si nada, o puedes hacer algo diferente. Puedes empezar a prestar atención a lo pequeño, a lo interno, a lo que no hace ruido, pero sí transforma. Puedes dejar de ignorar esas señales. Puedes dejar de minimizar lo que sientes. Puedes dejar de pensar que todo es coincidencia y puedes empezar a responder, no con perfección, sino con disposición, porque el Espíritu Santo no está buscando gente perfecta, está buscando gente disponible, disponible para escuchar, disponible para obedecer, disponible para crecer. Así que hoy no necesitas una gran decisión, solo necesitas un primer paso. Algo simple, algo real. Puedes decir, Dios, si realmente estás obrando en mi vida, ayúdame a reconocerlo. Hazme más sensible, enséñame a escucharte. Eso es suficiente. Ahí empieza todo. Y si este mensaje resonó contigo, no te lo quedes. Compártelo con alguien que lo necesite, alguien que esté confundido, alguien que piense que Dios está en silencio, porque tal vez no lo está. Tal vez solo no sabe cómo reconocerlo todavía. Y si quieres seguir creciendo en este camino, suscríbete, no como un gesto más, sino como una decisión de seguir aprendiendo, de seguir despertando, de seguir profundizando, porque esto no termina aquí, esto apenas comienza. Y quiero dejarte con esto. No estás esperando a Dios, Dios ya está obrando en ti. La única pregunta es, ¿vas a empezar a verlo?